ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba Internacional, en el cual tratamos temas relacionados con el Islam, con la jurisprudencia islámica, y para ello tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida a dos queridos hermanos, a Mohammed Said Ali, y Tawfiq Shidel Harak. Inshallah, ellos van a contestar sus preguntas y aclarar algunos temas que consideramos de mucho interés, y para que nos lleguen sus preguntas tienen estas dos vías que van a ver enseguida en pantalla, que son el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde nos pueden seguir. Hemos venido hablando de las diferentes categorías de el fiqh, categorías de obligatoriedad o también de ilicitud, etc. Y hemos hablado de lo obligatorio, hemos visto esa diferencia y esa diferenciación en cuanto a la terminología de lo obligatorio, el wajib o el fard, ¿no? Y hemos profundizado bastante en ese tema, y hoy nos gustaría hablar de la segunda categoría, que sería el mandub, ¿no? El mandub, que se puede traducir así aproximadamente como no sé cómo traducirlo, recomendable, ¿no? Aconsejable, recomendable o aconsejable. Entonces, hablamos de esta nueva categoría, que sería la segunda. Sí, habla usted, alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa wala. En el nombre de Allah, que es el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día del juicio final. Amén. Sí, siguiendo pues esta división de nuestros sabios, sobre todo en el campo de usul al-fiqh, los fundamentos de la jurisprudencia islámica, que Allah los tenga en su misericordia, a todos estos grandes sabios eruditos que la verdad han hecho un gran trabajo para facilitar de una manera lógica estos preceptos y juicios. De esto se trata el Aqsam al-Hukm al-Shar'i, en qué consiste estas 5 categorías del veredicto y del juicio. Sí. Ya hemos visto lo que es el wajib o el fard, lo obligatorio, y ahora en la misma línea todo lo que Allah ha ordenado. Allah nos ha ordenado hacer cosas. Unas cosas los ha ordenado de una manera imperativa, de esto ya lo hemos visto, que era el wajib o el fard, lo obligatorio, pero de la misma manera nos ha ordenado hacer cosas, pero de una manera opcional. No llega al nivel de esta, digamos, obligatoriedad. Y de esto, todo lo que Allah nos ha ordenado de una manera opcional, sin insistir, sin ordenar de esta manera imperativa, los sabios lo denominan al-mandub, al-mustahab. Hay varias terminologías o incluso sinónimos. De ahí al-mandub, o recomendable, o aconsejable, o todo lo que es imperativo, ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala, pero sin llegar a esta obligatoriedad, pues es esto al-mandub, o con este término. Y esto abarca más o menos el campo de los nawafil, de todo lo que es voluntarios. Sí. Este es el campo más o menos lo que abarca. Lo que cumple con él será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que no cumple, por una razón, por supuesto, pues no será, digamos, no merecerá el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Que esta es una definición, hermano Hasaid, de el mandub, también mejor conocido quizá entre mucha gente como mustahab. ¿Es lo mismo? ¿Hay una sinonimia aquí? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Efectivamente, sí, son sinónimos, quieren decir lo mismo. Nudiba ila es animar a hacer, animar a alguien a hacer algo, embellecerle algo, decirle que es algo muy aconsejable, aconsejarle algo
algo que sea loable, algo que sea recomendable, algo que le aporta beneficio, ¿no? De ahí está que la definición del mustahab o el mandub es aquello que en el momento que lo hacemos tenemos una recompensa, hay un thawab, hay un ajr a la hora de hacerlo, pero a la hora de dejarlo no implica digamos, una responsabilidad, ni implica, digamos, un wizr, no implica un pecado, ni implica una responsabilidad. Si lo hacemos nos aporta cosas, nos aporta beneficio, nos aporta bendición, nos aporta recompensa, como lo pueden ser los rezos voluntarios, las prácticas voluntarias, y es muy importante, ¿no? Mucha gente trata con el mandub o con el mustahab como es algo recomendable y no implica una responsabilidad, lo podemos abandonar y lo podemos dejar, no, todo lo contrario, porque tiene unos beneficios espirituales y tiene unos beneficios educativos y también tiene unos beneficios para enmendar nuestra práctica. Cuando hablamos de rezo, por ejemplo, tenemos rezos obligatorios. Te puedes limitar a los 5 rezos obligatorios, pero si no rezas los rezos voluntarios que te aportan beneficio y te aportan recompensa, se va a convertir, digamos, la práctica de los rezos obligatorios en una carga. Cuando uno tiene una práctica habitual voluntaria por su propia voluntad, ¿no? y él elige, digamos, llevar esa carga de la adoración, se convierte la práctica obligatoria en algo llevadero, en algo fácil. Al mismo tiempo sirve como una enmienda, ¿no? En el caso del ayuno, en el caso de la oración, en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso en el día del juicio final, uno cuando rinde cuentas sobre su propio rezo obligatorio y le falta, ¿no? Le faltan partes, le faltan, digamos, unos rezos, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a los ángeles que miren en el rezo voluntario para enmendarlo. También el rezo, el ayuno voluntario a lo largo del año nos enmienda las faltas que podemos tener en el ayuno de Ramadán, aparte de aportarnos esos beneficios espirituales y esos beneficios educativos, porque nos obligamos a nosotros mismos, tenemos esa predisposición y es una manera de aumentar nuestra fe, porque con la práctica aumenta nuestra fe, y si nos limitamos única y exclusivamente a los actos obligatorios nos exponemos al riesgo de que se convierta en una carga y perdamos el hábito y perdamos, digamos, esa facilidad de práctica. Aparte, aunque sean recomendables esos actos, nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una enseñanza que tenemos que tener en cuenta, que es ithbatul amal. Kana sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbatah. Cuando empezamos una práctica voluntaria, perduraba en ella y intentaba mantenerla para que no sea, digamos, esporádico, y al mismo tiempo también hay debate entre nuestros sabios si digamos, abandonar una práctica recomendable no implica una responsabilidad, pero en el momento que estamos sumergidos en esa práctica la podemos abandonar o no, y si la debemos recuperar o no, como es el caso del ayuno. El ayuno voluntario lo podemos romper, pero se debe recuperar, o hay permiso para romperlo sin ninguna justificación, porque ese mandub y ese mustahab tiene cierta sacralidad. Una vez que nos adentramos en la práctica, ya que nos aporta recompensa, tenemos que ser respetuosos con ello. En cuanto a Isbatul Amal, quizá tenemos también ejemplos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que empezó una práctica voluntaria, que la hizo de una forma duradera o continuada, pero lo rompió por temor de no convertirse o interpretarse como una obligación. Esto por un lado, y por otro, esto de tomarse a la ligera todo lo que es mandub, todo lo que es decimos sunna, ¿no? O decimos mustahab, es algo quizá que hay que criticar o analizar un poco, ¿no? Sí, lamentable, hay cierta cultura que es bastante común entre varias personas, no solamente los jóvenes, incluso la gente mayor, no tener esta lectura de todo el conjunto de los preceptos islámicos, que este es obligatorio y el otro es solamente sunna o mandú. Y teniendo pues esta lectura que no ha tenido en cuenta este conjunto de todos estos edificios o pilares donde se basa la jurisprudencia islámica, pues podemos caer. Si faltamos a los sunanos recomendables,
podríamos llegar un día incluso a faltar a los arcanos, a los pilares o a los asuntos que son obligatorios. De ahí nuestros sabios decían que los mandubat o los actos recomendables es como una fortaleza, a veces como una introducción, a veces vienen después, y esto te da esta fortaleza, incluso ayuda en seguir o cumplir muy bien los faraid y los actos obligatorios. De ahí hay que tenerlos muy en cuenta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la lectura que han hecho nuestros sabios de estos actos, hay unos que siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam los hacía de una manera constante, y de ahí le llaman sunna muakkada. Una sunna, un acto que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero siempre de manera constante. Ejemplo, algunos no tenemos constancia de que haya faltado a ellas, ¿no? No, en su constancia, pero de vez en cuando el profeta no lo ha hecho. No significa que lo ha hecho al 100%, pero de una manera constante. De ahí es una sunna muakkada, daima, constante. Aunque de vez en cuando lo ha dejado el profeta sallallahu alaihi wasallam por una razón u otra. Estos los sunan muakkada, como los 2 raka'at del fajr, los 2 actos que son recomendables junto con el rezo obligatorio. Y hay otros que son sunan, pero no muakkada. Lo ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam, que lo ha dejado, como los ayunos recomendables. Hasta nuestra madre comentaba algo interesante, que ayunaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestra madre Aisha, que Allah, la madre de todos los creyentes, que Allah esté complacido con ella, decía que el profeta ayunaba, que pensamos que nunca va a dejarlo, y viceversa. Y también, pues, siempre comía, que nunca pensaba en ayunar. Esta es la filosofía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pensábamos que estaba ayunando. Exacto. Mejor dicho. Sí. Y incluso aquel que tú comentabas al principio, que es el profeta sallallahu alaihi wasallam, el debate que ha hecho el hermano Mohammed Said entre nuestros sabios, de itbatniya, o de hacer algo o pues cambiarlo, pues, si yo voy a hacer algo que es recomendable, sí, y luego no lo he hecho. Sí, pero el hermano Mohammed Said no hablaba de ithbatun niyya, sino ithbatul amal. Una vez que eres constante en una práctica, pues dejarla de repente dice que no es lo más indicado. Yo decía que también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había empezado algunas prácticas. Tenemos el ejemplo muy claro de la oración de Tarawih, que la dejó en la, digamos, por temor de interpretarse como un fard, como una obligación, ¿no? Entonces, a eso me refería yo. Sí, pero esto, pues, ahí donde está esta misericordia del profeta sallallahu, pensando en su umma, y nosotros como gesto de agradecer también lo debemos tener en cuenta a nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y de ahí siempre tenemos que hacer esta lectura conjunta de todos los preceptos islámicos. Intentamos dentro de nuestra capacidad siempre pues tener los actos obligatorios bien pues acompañados con los actos que son mandubat o recomendables. Algunas veces al intentar definir lo que es mandub, decimos aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado para nuestra elección, ¿no? Que nosotros elegimos, o para nuestro libre albedrío. Pero no veis que esa es una definición un poco superficial, ya que también el wajib y el fard, Allah subhanahu wa ta'ala también lo ha dejado para tu elección, pero tiene unas consecuencias diferentes, ¿no? Sí, efectivamente, el hecho de que sea opcional para nosotros no quita la importancia, ¿no? de hacerlo o no. Pasa lo mismo cuando vamos a comentar el tema del karaha, lo desaconsejable. Efectivamente, si caes en ello, no tienes una responsabilidad clara, pero por algo se te desaconseja, se te avisa para que no incurras, ¿no? en esa práctica, porque no te aporta un beneficio. Y al mismo tiempo, cuando hablamos del nadb, Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos invita a hacerlo. Nudibna ilayhi, ha sido hubbiba ilayna, ¿no? Mustahab, porque es algo que conlleva, ¿no? Un beneficio que queremos nosotros, y en él está. Siempre pongo el ejemplo del ejercicio físico. Una persona que tiene, por ejemplo, la obligación de, digamos, correr durante 30 minutos, ¿no? Hacer ejercicio físico durante 30 minutos de manera obligatoria. Si se limita a esa duración obligatoria para él, se va a convertir en una carga. Pero si él mismo, si esa misma persona
se plantea aumentar el tiempo del ejercicio físico y convertirlo en 3/4 de hora, 15 minutos más voluntarios, va a aumentar su rendimiento físico, va a mejorar su condición física y al mismo tiempo esa obligación se va a convertir en algo asumible y más fácil, porque ya tiene más práctica y tiene... Lo mismo pasa con el ayuno. Aquella persona que a lo largo de todo el año ayuna los días recomendables, los lunes y jueves, los días señalados, etcétera, cuando llega Ramadán tiene cierta práctica. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aumentaba el ayuno justo el mes anterior, que es Sha'ban, para entrar con cierta carga emocional. Además de la sacralidad. Además de la sacralidad. Lo mismo con la oración. Cada oración va ligada con sunan ar-rawatib, actos o rezos que son regulares. No hablamos de al-nafl al-mutlaq, que es, digamos, rezos recomendables genéricos y que no dependen de ningún momento, pero hay unos que son que van ligados a la práctica. Terminaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el rezo obligatorio y rezaba el Dhuhr después 2 o 4, el Maghrib lo mismo, el Isha lo mismo, el Raghibat, el Fajr, etc. Es una manera de entrenarnos, es una manera de purificarnos, es una manera de aumentar nuestro estado de fe y al mismo tiempo facilitarnos la práctica. Y ahí está la importancia de abandonarlo de manera constante. Para ciertos sabios es considerado, digamos, en sí un pecado. O sea, para aquellos, por ejemplo, que determinan que el rezo en grupo es una sunna y no es una wajib, una sunna muakkada, para aquella persona que lo abandona siempre está incurriendo en una falta. Alguien que abandona siempre el witr, nunca lo reza, está incurriendo en alguna falta, está faltando respeto a una sunna confirmada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no se está interesando. Sí, como menospreciarla ahí y digamos, restarle cualquier importancia y considerarla algo que... Y ahí es solo un punto técnico también, hay cierta categoría para nuestros sabios en el aspecto de sunna, que es el sunna al-kifaiya, como has mencionado anteriormente, es el rezo del tarawih, es sunna, pero la comunidad no lo puede abandonar del todo. El adán y el iqama es sunna, pero es sunna kifaiya, no lo podemos abandonar todos, no podemos no levantar el adán en nuestras mezquitas ni hacer el iqama a la hora de empezar nuestros rezos. Ciertas sunan también entra la responsabilidad comunitaria de mantenerlas al mismo vivas dentro de la comunidad musulmana para que no se pierda, digamos, esa esencia de la sunna del profeta. Por supuesto, si todos la abandonamos al mismo tiempo, pues se van a perder y van a desaparecer. Esta divergencia que hablaba o que mencionaba el hermano Mohammed Said acerca de abandonar algo que es mandub, una sunna, hay una divergencia entre el Jumhur y los Ahnaf, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y también una pregunta muy interesante, que es la formulación de lo que es mustahab. Muchas veces también está formulado en una fórmula imperativa en el Corán o en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero se interpreta como algo no obligatorio, ¿no? Sí, sobre todo esta pregunta es muy interesante, y muchos hermanos, sin tener estos conocimientos de la importancia de usul al-fiqh y los fundamentos de la jurisprudencia que estamos explicando, pues la verdad incurren e incluso cometen este gravísimo error. A la hora de dejar un acto que es mandub o voluntario o recomendable después de hacerlo, antes de cumplirlo o hacerlo, pues hay un consenso entre nuestros sabios, no hay ningún problema. Pero al hacerlo y después dejarlo, la escuela Hanafi, sobre todo, ella lo entiende que después de hacerlo y cumplirlo, ya es algo como alguien se compromete. Entonces, para ello, si lo dejas, debes hacer el qada, debes recuperarlo. Sin embargo, el Shafi'iyya o el Jumhur, siendo mandub o siendo no obligatorio, no pasa nada, por una razón lógica, por supuesto, de no cumplirlo. Esta divergencia más o menos es la que existe entre la escuela Hanafi, sobre todo, y las demás escuelas. Sí. En cuanto a lo segundo... el término es muy importante, sobre todo lo que es el khitab o dalalatun nas, lo que llaman nuestros sabios, el discurso divino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o incluso este texto. De este texto depende, pues, esta deducción del juicio, del veredicto. Hay textos que vienen de una manera imperativa. La base o la norma es todo lo que es imperativo va a ser obligatorio, siempre y cuando viene una qarina, una indicación que nos dice no, aunque es imperativo, pero
su semántica, su significado es recomendable, no es obligatorio. Sí. Y esto hay que tener este talento a base de estudios, y aquí viene la importancia de la lengua árabe. Si alguien desconoce la lengua árabe y digamos, su riqueza y luego su ciencia, desde la lingüística pasando por la semántica, y de esto se han encargado los sabios de la lengua árabe, incluso con los sabios de usul al-fiqh. Esto es aplicable a cualquier lengua, es decir, el imperativo no es siempre una orden, es una prescripción, y esa prescripción puede ser una orden, un consejo. El tipo de prescripciones que existen son muchos, y la orden es una de ellas, ¿no? Es una de ellas, pero más cuando entramos en el campo teológico, en el campo de la jurisprudencia, el Jumhur más o menos entiende lo que estamos explicando ahora, pero cualquier texto en el Corán o en la Sunna, si no tenemos estas herramientas que los sabios de la jurisprudencia nos han explicado, no vamos a entender. Cualquier aliyah imperativa, cualquier hadith imperativo del profeta sallallahu alaihi wasallam es wajib, es fard, y lo debemos cumplir. Ahora me viene en la mente pues el famoso hadith de qilu fa inna ash-shayatina la taqil. Debéis, de una manera imperativa, debéis hacer la siesta porque los demonios no hacen la siesta. Pues a las personas que entienden esto de una manera imperativa deben cumplir con el mandato del profeta sallallahu alaihi wasallam, si no van a incurrir a una falta grave. Pero aquí, aunque es imperativo, el profeta sallallahu alaihi wasallam está recomendando, y esto es muy importante saberlo. La famosa aliyah, la aliyah más larga del Corán, que es la aliyah del ayatud dayn, o el mudayana, del préstamo. Allah subhanahu wa ta'ala habla, ya alladhina amanu idha tadayantum bidayni ila ajalin faktubuh. Hay que registrarlo de manera imperativa. Pero ¿cuántas personas, en mi caso, otras personas, hemos prestado a un amigo, a un hermano, pero no lo hemos registrado? Hemos incurrido, no hemos cumplido con el imperativo, la orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala. No, aquí pues es recomendable, mientras pues sí, aconsejar. Aunque la aliyah viene de una manera imperativa, y esto es muy importante. Esto ocurre en muchos ahadith, que el hermano siempre levantan una polémica sin tener estos conocimientos, que la verdad está fuera de lugar. Curiosamente, ese hadith que en cuanto a, hemos hablado especialmente de el imperativo en el Corán y la Sunna, pero también la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam existen pues hadiths que son auténticos, hadiths que son pues aceptables, categoría de Hasan, y otras categorías como Daif. ¿Cuándo podemos tomar el hadith Daif en este aspecto de lo mandub o de fadailul a'mal? Sí. Las acciones virtuosas, por así decirlo. Es importante esta cuestión porque al tratarse de un aspecto recomendable y aconsejable, también hay ciertas personas abren la puerta. Entonces, esto no estamos hablando de lo obligatorio, estamos hablando de fadail al-a'mal, estamos hablando de nawafil. Por lo tanto, todo vale. Cualquier texto que nos anime a hacer alguna oración especial, algún dhikr especial, algún dua, alguna práctica en concreto, pues tampoco hay que ser muy exigente y estricto en el momento de aceptar las narraciones, etc. No, todo lo contrario. Efectivamente, yutasahal, como dicen nuestros sabios, es permisible. Es permisible, y somos más flexibles en la cuestión de fadail a'mal, en las virtudes, en las prácticas que son recomendables en comparación con el ahkam, porque el ahkam, digamos, tenemos que aplicar el halal y el haram, y tenemos que tener los dictámenes tienen que estar basados sobre hadices y sobre textos auténticos y sobre también argumentos claros y explícitos, ¿no? No dejan lugar a duda, porque se trata de aplicar el halal o el haram, permitido o no permitido. Pero cuando abrimos la puerta al tema de las prácticas virtuosas y recomendables, efectivamente ciertos sabios sí aceptan el hadith al-da'if cuando tiene ciertos apoyos en otras cuestiones, que tenga un asl en el sharia, que tenga un origen en la jurisprudencia islámica, que no sea muy débil, que no implique un estatuto legal, un hukm shar'i, etc. Y en el momento de decirlo, pues dejar la mención clara de que es un hadith cuestionado, ¿no? Bueno. Pero efectivamente hay ciertos grupos
han aprovechado la cuestión del fada'il, aprovechado la cuestión del mustahabbat y el mandub, y han abierto la puerta a todo aquello que es da'if y todo aquello que es incluso a veces pues inventado sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertos rezos determinados, ciertas plegarias, ciertos dhikr, ciertos ayunos en determinados momentos, etcétera, y eso sí hay que dejarlo muy en cuenta. Se trata del mandub, algo aconsejable y recomendable, que nos aporta una recompensa, pero esa recompensa tiene que estar basada sobre un texto jurídico y no contradiga las bases del Islam. Yo no puedo, atribuir la recompensa a un hecho sin que tenga referencia en el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si haces esto, vas a conseguir esto. Si rezas estos rezos durante X número de veces, pues vas a tener esto. Y ahí entran muchísimas cosas. Algunas en torno a ellas hay un cierto debate, y otras pues son claramente cuestiones débiles, cuestiones que no tienen relación con la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y entramos ahí claramente en el terreno de la vida, la innovación en la religión, que es algo también muy condenado y muy condenable y muy rechazado. Que esto se plantea, hermano Sofía, especialmente con las nuevas tecnologías, porque circulan muchos textos que nos inundan en diferentes formatos, y muchas veces es muy difícil diferenciar entre estos textos y saber la autenticidad de los mismos. Entonces, ¿qué consejo podemos decir al respecto para saber lo que se puede hacer, lo que pues es permisible, o lo que se puede tomar de una forma más permisiva, y lo que hay que tener cuidado con él? Sí, primero hay que dejar claro que es un tema divergente entre nuestros sabios, los que permiten el uso de un hadith da'if con sus condiciones. Entender da'if y traducirlo en castellano suena bastante que no es lo mismo. Sí. Que es un hadith que no ha tenido pues ciertas condiciones de la categoría del hasan, e incluso de sahih, del auténtico. Le falta una o dos condiciones. Sí. Y de ahí otros sabios que rechazan incluso Taif en el campo de los nawafil y de los voluntarios. Pero para los sabios, y grandísimos sabios que lo han permitido, han puesto ciertas condiciones, como dice el Muhammad Sa'id, que no se contradice con los fundamentos de la Sharia, que hay que indicar que es Daif y nunca atribuirlo al profeta de una manera directa. Ha dicho el profeta. Y esto es lo mismo aplicarlo ahora a estos mensajes que te llegan de personas que conoces, de otras personas ni siquiera los conoces. No puedes decir, aunque sea daif, no puedes decir qal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha dicho el profeta. No, qala de una manera, esta es una condición, no lo ha puesto el Imam Bukhari, no, sino en consenso. Qala o haddathana siempre y cuando es un hadith auténtico. Esta es la condición que ha puesto. Si no, tienen otras maneras que llaman siyagut tamrid, de manera de declarar el hadith no tan sano o enfermo en el sentido metafórico, que no es tan auténtico. Y ahí, pues, ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nos ha llegado del profeta sallallahu alaihi wasallam, yurwa, de estas maneras, no de una manera directa. Se cuenta del profeta sallallahu alaihi wasallam, jaa fi al-athar, jaa fi al-khabar, según nos ha llegado. Hay que indicar esto, que este hadith los sabios lo han criticado en su sanad. Este hadith es, hay que dejarlo claro, porque es una amana. Y esta amana, esta gran responsabilidad, pues mañana vamos a rendir las cuentas. Hablar en nombre del profeta sallallahu alaihi wasallam es alguien que se atreve a atribuir algo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gravísimo si no tenemos la certeza. Y cuando digo la certeza, de ahí, si fuera de los dos libros aceptados por toda la umma, que son el auténtico Jami' del Bukhari y su discípulo, el auténtico Sahih al-Jami' del Imam Muslim, fuera de estos dos, siempre hay que indicar la categoría del hadith. Y nunca aceptar algo que nos viene de cualquiera por estos medios de la tecnología sin tener la fuente donde ha sacado este hadith. Y si es fuera de estos dos libros, pues necesitamos escena de la categoría. Solo un pequeño punto. Sí. Incluso cuando la gente dice Sahih al-Bukhari, Muslim tiene que indicar la referencia, porque hoy en día te puedo poner un hadith y digo, narrado por el Bukhari y por Muslim, y lo mando por pero no por está WhatsApp. En Sahih. No está en el Sahih de Muslim. Está en el, o está en otro, o ni siquiera es narrado por el Bukhari y Muslim. La gente ya da por hecho de que es un hadith auténtico. Tenemos que empezar a cuestionar. Sí, claro. Tenemos que aplicar la metodología del sanad. Cuando me manden un hadith en Sahih Muslim, hay aplicaciones, hay páginas web. Me meto en Sahih Muslim. Este hadith
Efectivamente lo ha narrado y de esa forma. y de esa forma y que coincida su número. Con esa traducción, porque muchas veces... Sin hablar de la traducción. Vamos a saltarnos y omitir el tema de las traducciones, porque incluso algunas el Bukhari la traducciones son gente catastróficas. se confunde. El Bukhari en su Sahih no es el Bukhari en Adab al-Mufrad y en otros libros. Esto es casi una trampa, ¿no? Sí. El Bukhari, cuando digo, es su libro Sahih al-Jami', pero la gente dice narrado por el Bukhari. Pero Y puede estar en Adab al-Mufrad o cualquier. Adab al-Mufrad no son las mismas condiciones. El Bukhari era más permisible y más flexible. Permisivo, así es. Barakallahu fik, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida aquí en Consultas Islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص شفت ياما ناس مناها تعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله
ساحة للعلم كنا نلتقي. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a empezar a plantear algunas de las preguntas que ustedes nos envían. Pueden plantearlas en nuestro email, consultas@cordobainternacional.com, y también en la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos plantean algunas preguntas. Por ejemplo, Shams nos dice: Assalamu alaikum, quiero saber si puedo ir a hacer la Umrah con mi madre sin ir con nosotras algún mahram. Habla en general de la peregrinación hoy en día sin mahram. No sabemos, no conocemos muy bien la edad de la hermana que pregunta, ¿no? Es una cuestión jurídica, primero, ¿no? Es una cuestión jurídica en torno a la cual hay cierto debate, porque hay diferentes hadices, diferentes textos. حديث البروفيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام يوم وليلة, etcétera, diferentes narraciones, duna mahram. No se le permite a la mujer viajar una X distancia, digamos, una duración marcada por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nos da a entender que es un viaje largo, que implica, digamos, un traslado, abandonar su lugar de residencia, ir a un sitio desconocido, un sitio donde no tiene familiares, etcétera, sin que esté acompañada por un familiar varón y mayor de edad o responsable, ¿no?, con cierto raciocinio y ciertas capacidades físicas que pueda estar a su servicio, protegerla en los casos de los infortunios que suponen los viajes. Ciertos sabios, y la mayoría de los sabios, pues toman este hadith como una condición para cualquier viaje. Y vigente hoy en día. Y vigente hoy en día y para siempre. Entonces la mujer musulmana no se le recomienda, no se le aconseja viajar, sino siempre en compañía de un familiar directo, sí, mahram, que es aquella persona que no puede contraer matrimonio con él, por lo tanto es de su entorno íntimo, su entorno cercano, que esté a su servicio, protección, etc. Otro grupo, y basándose sobre una lectura del contexto de este hadith, y también sí, otros... lo que significaba el viaje en lo que significaba el viaje en aquel entonces, y también basándose sobre otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que habla de unos tiempos posteriores a su época, en los cuales la mujer iba a emprender un viaje desde Yemen hasta la Meca sagrada y no va a temer nada. Y al mismo tiempo este hadith lo condicionan con el contexto. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquí habla de las situaciones de riesgo, las situaciones de las condiciones de viaje de aquel entonces. Por lo tanto, en los momentos que hay una seguridad, hay amni, hay rufqa amina, y la compañía segura y el viaje en sí seguro, teniendo en cuenta las condiciones y las circunstancias de la actualidad. Por ejemplo, se viaja en avión, los viajes duran 2-3 horas, 4 o 5 como mucho, hay un traslado de un lugar seguro a otro seguro, aeropuertos, controles de seguridad, policía, va a tener algún familiar ahí recibiéndola, etcétera, etcétera. Entonces no condicionan, ¿no?, el viaje de la mujer con ese mahram, y hay algunos que por cautela pues dicen siempre es preferible que sea con mahram. En el caso del hajj, lo mismo. En el caso del hajj es una condición, ¿no? El hajj, una de sus condiciones principales es el istita'a, ¿no?, tener la capacidad financiera, física y de tiempo para hacerlo. En el caso de la mujer también el tema de ser acompañada por un mahram. Ciertas escuelas jurídicas en el caso del hajj, aunque en el tema del viaje cierran la puerta, en el caso del hajj sí lo permiten por ser un pilar, siempre que esté en rufqa amina, usbat nisa, o un grupo de mujeres. Algunas de ellas van con su maharim, por lo tanto las otras van acompañadas de alguna manera. Pero hablando de la parte de trámite, hoy en día, por ejemplo, independientemente de este debate jurídico entre las hay un país que es el que emite los visados, ¿no? Eso es, que emite los visados de esa umra o de ese hajj, y es una condición imprescindible que las mujeres menores de 45 años no pueden, digamos, tener ese visado si no están acompañadas con un mahram durante ese hajj o esa umra. ¿Y ese mahram es familiar suyo o hablas de esa condición?
compañía. En el caso de mujeres menores de 45 años tiene que ser un mahram familiar, pero mayores de 45 años, perdón, puede ir con un grupo de mujeres, o el grupo, porque normalmente todos los viajes de Umrah y Hajj se organizan en grupos, en delegaciones, puede ir acompañada con el resto de grupos porque se considera protegida y que va con una delegación y hay, digamos, un responsable, un guía, un representante de la agencia, etcétera. En este caso, según su edad, como has remarcado al inicio, pero que sepa que independientemente de la parte jurídica islámica, hay una parte que es de trámite administrativa que no se permite por normativa actual que las mujeres, digamos, viajen sin que tengan ese requisito en condición. Nos pregunta un hermano desde Ceuta, dice, me gustaría saber si la transfusión sanguínea es halal o es haram, si es lícita o no. Sí, hemos dejado más de una ocasión todo lo que es relacionado con la transfusión y la donación de sangre. Es una obra de caridad. Incluso hemos llamado a los hermanos y las hermanas que acuden a los hospitales, porque aquí en España de vez en cuando nos llega a entender que hace falta. Y la noble haría que siempre mencionamos, quien salve o quien dé vida de una manera u otra, como la transfusión o la donación de sangre, pues está haciendo una gran obra de caridad, será recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala, como se está dando vida a toda la humanidad. Es algo tan loable, la verdad. Barakallahu que pregunta Mohamed, lo siguiente, Mohamed dice, ¿es posible trabajar en un centro comercial que, como sabéis, incluye productos de alimentación haram, no lícitos y bebidas también alcohólicas? En este caso, a ver, no es lo ideal, no es lo ideal estar trabajando en sitios cuya actividad implica, ¿no?, parte del comercio, la compraventa de productos ilícitos, pero también por otra parte, si es por necesidad, se permite hasta que tengamos otra salida. Y también teniendo en cuenta de que la actividad no se basa única y exclusivamente sobre eso, ¿no? En un centro comercial, o sea, una gran superficie, un supermercado, vende muchísimos productos, vende verdura, fruta, el 90% de sus productos, la compraventa de esos productos es una cuestión lícita, ¿no?, desde la perspectiva islámica. El 90%, el 80%, más de la mitad de sus productos son productos lícitos, venden sustancias, preparados, productos que son permitidos islámicamente. Por lo tanto, la actividad no se basa al 100% sobre algo haram. No venden exclusivamente alcohol, no venden exclusivamente productos porcinos. Y él no tiene un contacto directo con esas cuestiones. Si él no tiene un contacto directo con esas cuestiones y su función y su labor es otra, pues transportista, pues un mozo de almacén, pero no se encarga de, digamos, tener un contacto directo con esos productos, está en la cuestión de al-mal al-mukhtalat, pero digamos un origen de capital mezclado, pero en su mayoría es lícito, pero no deja de estar en una shubha, y lo ideal, como he dicho anteriormente, que esté trabajando en algo que esté al 100% basado sobre una actividad lícita islámicamente, pero si está en una situación de necesidad, mientras tanto está buscando otra salida y otra alternativa, inshallah ta'ala, puede seguir en ello. Barakallahu que nos pregunta lo siguiente, Mar dice, si te practican una operación de 8 o 9 horas, si tienes que recuperar los rezos durante ese tiempo, y si es así, ¿cómo lo haces? Sí, los rezos y las salatis son un pilar de din, de nuestra amada aquí de la región islámica, y siempre hay que cumplir con ello, independientemente de las circunstancias que nos encontramos, enfermos, sanos, estamos de viaje, siempre hay que cumplir con el salat, según nuestras capacidades físicas. Si no podemos realizarla de pie, sentados, tumbados, con, digamos, los ojos, incluso con la mente. Pero cuando nos encontramos, por una razón u otra que nos impide la realización de esta salat, en el caso de la hermana, que Allah le cure y le brinda una salud, inshallah,
Nuestros sabios lo han tratado como alguien que estaba durmiendo. Y ahí tenemos el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien se duerme o olvida la salat, que la cumple rápidamente cuando se despierta. De ahí la hermana, cuando se despierta, está en unas condiciones óptimas de salud, debe recuperar todo lo que no ha hecho, siguiendo más o menos la orden de un rezo después del otro, inshallah. Sí, nos pregunta Samara lo siguiente, dice, ¿una mujer musulmana puede casarse con un hombre no musulmán? Si la respuesta es no, ¿me podríais explicar por qué un hombre musulmán sí se puede casar con una mujer no musulmana? Así lo tengo entendido. Puede que me equivoque al respecto. Muchas gracias. Efectivamente, la mujer musulmana no se puede casar con un no musulmán y el hombre musulmán sí se puede casar con no musulmanas, pero con la condición de que sean creyentes practicantes de cristianismo o judaísmo, no cualquier no musulmana. No se puede casar con una persona atea, no creyente o, digamos, adepta de otra confesión que no sea el cristianismo o el judaísmo. Eso también hay que corregirlo. ¿Por qué no se permite que la mujer musulmana se case con un no musulmán? Porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Y no os caséis con los politeístas, los que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala. Es una orden explícita de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. Se dice lo mismo en esta ley respecto a los hombres, pero hay otra ley que sí permite y hace la excepción. Dice, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Lo mismo se le dice al hombre que no se case con las no musulmanas, pero la ley de Surat al-Ma'ida, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Y Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah del Maida, en la ley 5, nos permite a aquellas mujeres castas y practicantes del cristianismo y el judaísmo, porque tenemos mucho en común. ¿Por qué se hace la excepción con el hombre y no se hace la excepción con la mujer aquí? Es teniendo en cuenta el formato de familia no tradicional y la responsabilidad de la carga familiar, tanto en la manutención, la protección, etcétera, asignada a la figura paterna en este caso, y también por la vulnerabilidad en la cuestión de la educación que pueda sufrir. No tenemos la certeza de que la mujer musulmana va a mantener la educación de sus hijos en los valores del Islam, porque aquí es compartida, pero en el caso del hombre tiene la obligación de respetar la libertad religiosa de su mujer y tiene, digamos, la autoridad para educar a sus hijos en sus valores islámicos. El hombre musulmán, cuando se casa con una judía o una cristiana, tiene la obligación islámica de respetar sus prácticas, por etcétera. Supuesto. Si un hombre cristiano o judío se casa con una musulmana, su religión no hay constancia de algo que le indique. No tenemos que esa tiene garantía. sí. No tenemos esa garantía respecto a su confesión y su práctica religiosa, ni la garantía respecto a la educación de sus hijos en los valores del Islam. Es todo lo contrario. Por ejemplo, un cristiano practicante, si hablamos de lo mismo, ¿no? En el caso del hombre musulmán que se le permite casarse con una cristiana practicante y una judía practicante, un cristiano practicante no se puede casar con una musulmana, digamos, por el rito eclesiástico en la iglesia, y sus convicciones y su ideología y su religión le implica educar a sus hijos en el cristianismo y en los valores de la cristiandad. Por lo tanto, ya tenemos el motivo claro de que no tenemos la garantía de la educación y de que salvaguarde su propia confesión. Entonces pone en riesgo su confesión, el seguimiento de su religión. Por lo tanto, el Islam aquí, por cautela y por no compartir, y de sus hijos, por no compartir, por esa incompatibilidad, no cierra la puerta. Y también en el caso de los hombres, digamos, no es lo primero, es un permiso, no es una llamada explícita a que los hombres musulmanes se casen con las no musulmanas cristianas y practicantes. Ciertas escuelas jurídicas solamente lo permiten en el caso de que no tenga la alternativa de la mujer musulmana. Y sobre todo hoy en día esta ley, si vamos a ser estrictos en su aplicación, sería prácticamente difícil de aplicar, por no decir imposible, porque la mayoría de los casos que conocemos... O sea, la gente cada vez
cada vez practica menos el cristianismo. Efectivamente, esa figura de al-muhsanatu min alladhina utul kitab, Es aquella difícil, mujer casta, creyente, practicante del cristianismo y judaísmo, que se case con un musulmán, se da en pocas veces. La mayoría se casan, la mayoría de nuestros hermanos se casan con mujeres tradicionalmente cristianas, de sociedades tradicionalmente cristianas, no son creyentes, la mayoría son ateas, por lo tanto jurídicamente no podemos estar hablando de un matrimonio permitido, sino ahí hay muchas, digamos, irregularidades. Y aunque exista esa figura y se cumplan esas condiciones, siempre es aconsejable que se case primero con una musulmana, porque es más óptimo para el desarrollo de su vida, la compatibilidad, la coherencia en la educación, en los valores, etcétera. Y en el caso de que se den esas situaciones con esas condiciones, sí se permite, en el caso de la mujer no. Que nos pregunta lo siguiente, Ikram, es una confusión que ya hemos tratado muchas veces, que es la diferencia entre la oración de el Fajr o la oración de Subh, y lo hemos tratado. Dice, Assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo una gran duda sobre Salat al-Fajr. Soy enfermera y trabajo en turno de noche. Cuando llego del trabajo a las 9 de la mañana, en casa rezo Salat, dice as-sabah, y entre paréntesis pone oración después del amanecer, con 2 rakats, ya que en el trabajo no puedo rezar. ¿Me podéis explicar la diferencia entre Salat al-Fajr con Salat al-Sabah y entre paréntesis dice la oración antes del mediodía? Es decir, hay una confusión aquí. Entonces, hay una confusión entre Salat al-Fajr, Salat al-Subh y Salat al-Duha. Entonces, explícanos si Salat al-Fajr y Salat al-Subh son lo mismo o no. Sí, es la pregunta de siempre. La confusión es más o menos en términos. Debemos entender que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado 5 rezos obligatorios, que son fara'id. De estos 5 rezos siempre van acompañados con otros rezos que llamamos mendubat o sunan o recomendables. Del primer rezo, si así vamos a seguir el orden, tenemos el rezo del alba. Y el alba en el término islámico, pues los sabios le llaman subh o le llaman fajr. En este tiempo hay un rezo que es obligatorio, que es fard. Le llamamos fardo subh o fardo al fajr, la terminología es la misma. Sí. Lo obligatorio del subh, lo obligatorio del fajr. Es ese tiempo Es lo mismo, del es alba. el tiempo que forma parte de estos 5 rezos que todos debemos cumplir. Y a este rezo obligatorio del alba, llamándole pues subh o fajr, va acompañado con una sunna, con un rezo recomendable y mandud. Que se puede también llamar la Se puede sunna. llamar la sunna del fajr o la sunna de subh. Sí. Entonces, la alma debe entender cuál es lo obligatorio y cuál es lo recomendable. Y luego la terminología. El Islam ha dejado y los sabios han dejado la puerta totalmente abierta. ¿Y cuándo se debe rezar? Se debe rezar después del adán, cuando se realiza el adán, o los tiempos que todos conocemos por... No, pero el tiempo, digamos, se reza cosmológico, ¿no? a No partir de- del adán hasta la salida del sol. Este es el tiempo canónico establecido por nuestra Sharia. Relacionado a Doha, al rezo de Doha, empieza, según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la salida del sol, con un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, y si la hermana deja media hora, siempre pues por la cautela, hasta lo mismo, 15 minutos, 20, media hora antes de Dor. Toda esta franja es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha establecido para Salat ad-Duha. Sí, ella dice que no puede rezarlo en el trabajo y también añade al final, dice, y como musulmana el deber es rezar el Fajr, ¿verdad? Dijo que aunque esté en casa o trabajando, tiene que rezarlo, pero ¿a qué hora, no? En su tiempo, Porque ella en su dice tiempo cuando establecido, llega. eso de que no puede rezar en su trabajo es totalmente cuestionable, ¿no? O sea, ha estado trabajando toda la noche, todo el turno de noche, tiene horarios de descanso, tiene horarios de comida, por la noche, digamos, tienen cierta tranquilidad, hay lugares tranquilos donde rezar, el vestuario, salas vacías, pasillos, y el tiempo es establecido, es desde el amanecer, desde el alba hasta la salida del sol. Una vez que ya sale ese tiempo no estás rezando el Fajr, estás rezando un rezo que no existe. Es ¿no? que no ha
hablo del caso de la hermana, por supuesto, porque no puedo juzgar su caso, ¿no? Pero muchos hermanos dicen, es que no puedo rezar en el trabajo, y realmente lo que están diciendo no es que no puedan, es que no quieren rezar en el trabajo para que no se les vea rezando. Ahí está, eso es otra cosa. Por eso insisto en ello. Decir que no puedo rezar en mi trabajo es, con todo respeto del mundo hoy en día, sería una mentira. Decir no quiero rezar en mi trabajo, salvo si la hermana o si el hermano tiene una naturaleza de trabajo muy exigente. O sea, está al mando de una máquina. Maquinista y desde el momento que inicia su jornada laboral hasta las 8 horas o las 10 horas de que dura, no puede, digamos, pestañear. O sea, digamos, no puede cerrar los ojos y no puede moverse de su sitio. Ahí ya le podemos buscar alguna excusa jurídica, que también le vamos a animar a que busque otro trabajo, porque ese no puede ser el trabajo de su vida. Pero que durante tu jornada laboral, trabajes donde trabajes, sea de la naturaleza que sea tu trabajo, hay tiempos de descanso, la gente tiene tiempo para fumar, para comer, para hablar por teléfono, para salir a respirar aire, para lo que sea, y el momento también tenemos que acordarnos de qué supone rezar para un musulmán. Y ella es musulmana y los hermanos son musulmanes, saben perfectamente qué es lo que supone un rezo. El Fajr son 2 unidades de rezo, 2 rakat. Máximo, 3 minutos, 4 3 minutos, incluso en 2 lo puedes hacer. Simplemente se limita a las tasbihat. Fatiha, una pequeña sura, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Lo básico. Y has rezado, ya has cumplido con tu rezo, y no se te pide más. No se te pide que alargues el dua ni que recites todo el Sagrado Corán, pero sí se te pide ser respetuoso con esa oración. Casos puntuales que no haya podido porque ha tenido que intervenir, a participar en el quirófano, que ha tenido algún enfermo, etcétera, algún cuidado especial, por la razón que sea, en esa franja de horario del alba hasta la salida del sol le ha surgido cualquier imprevisto y no ha podido cumplir con ello puntualmente, se puede entender perfectamente. Pero por norma no puedo rezar en mi trabajo, pero sí puedo comer, fumar, hablar por teléfono, charlar con mis compañeros. Yo creo que como musulmanes debemos de reflexionar sobre esas cosas. No sé si, porque hemos hablado de que no es lícito para un musulmán, pero hemos hablado de la oración. Otra pregunta relacionada con algo también muy próximo, que es el zakat, otro pilar del Islam. Dice Hanan lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, dar zakat, el mal, zakat anual del mal, a un familiar que esté en una situación complicada, económicamente complicada, ¿es lícito o hay que dedicarlo a alguien que no sea de tu familia o a una ONG? Nos pregunta. Sí, sabiendo que zakat es un pilar del Islam, teniendo las condiciones en Nisab, que es aquel mínimo imponible, y después de pasar un año lunar hay que entregar el 2,5%. Luego debemos preguntarnos qué son estos familiares. Si son familiares fuera de los padres o los hijos, donde hay un debate de nuestros sabios. Entregar zakat a los familiares si están en la condición de pobreza y de necesidad es un trabajo bastante loable. Incluso los sabios hablan de doble recompensa por ser familiar y luego por ser uno de los que merecen para recibir el zakat. Entonces entra en una de esas 8 categorías con esa condición, ¿no? Una condición que es que no estén a nuestro cargo. Que no esté a nuestro cargo, porque se puede considerar como una evasión, ¿no?, de la responsabilidad de la manutención. Yo a mi padre o a mi madre que está bajo, digamos, mi responsabilidad económica, les mantengo yo económicamente, les doy el azaque para que ellos gasten ese azaque en su manutención, y así evito pagar su manutención. Eso es lo que no se permite en este caso. Pero, por ejemplo, un padre que quiere sacar zakat y un hijo mayor que se ha emancipado desde hace mucho tiempo, tiene su familia, pero está pasando por una situación económica difícil. Se lo puede dar perfectamente, incluso se lo podamos dar a aquellos familiares que les ayudamos puntualmente. O sea, no nos corresponde su manutención de manera fija, padres o hermanos o hijos.
que les ayudamos eventualmente económicamente y están pasando por alguna situación difícil o su capacidad económica es limitada, les podemos ayudar perfectamente con el azaque, con más, digamos, con Más razón, ¿no? con más razón en ese sentido. Barakallahu fikum, hemos llegado al final de nuestro tiempo, simplemente darles las gracias a ambos hermanos, a Mohamed Said Aziz, muchísimas gracias, a Tawfiq, muchas gracias por tus explicaciones, a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido, nos vemos muy pronto, inshallah, en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأنا مشاعلا للعلم والأخلاق في